¿Qué tal, Martín? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, doctor. Aprendiendo conceptos nuevos como dolor nociplástico, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando? Martín, estamos aprendiendo a nombrar un dolor que siempre nos trajo mucha preocupación y, por supuesto, mucha preocupación y sufrimiento a los pacientes y que cambió de nombre hace pocos años a nivel internacional, en 2017, un dolor que antes se decía como dolor psicosomático, dolor psicológico, hoy se llama dolor nociplástico. Resulta que el cerebro, sin quererlo, sin buscarlo, interpreta muchas veces algunos estímulos que normalmente no serían dolorosos. Hablamos de una caricia, de un apretón de manos, un abrazo, algo que no debería doler, termina doliendo, porque el cerebro está interpretando inconsciente e involuntariamente algunos estímulos externos como si fueran dolores y molestias. Entonces la gente le está doliendo todo el tiempo, le pueden doler las articulaciones, la piel, los músculos, y le hacemos todas clases de estudios, análisis y no sale nada. Y nos quedamos con un dolor y los médicos dicen, bueno, usted tiene que ir a un psiquiatra, porque su dolor es un tema psiquiátrico. Y la verdad es que no, es que es un dolor por falla en la calibración de los centros del cerebro de la percepción del dolor. Es un poco difícil el concepto porque es muy pero a eterno. ver, entonces no es un dolor psicológico, es decir, no es algo inventado por el paciente, sino que es neurológico. Es un dolor, digamos, es un dolor orgánico porque hay una falla química en el cerebro que amplifica las señales externas y las convierte en dolor. No es una maña del paciente, no es que está preocupado y le duele, sino que viene meses y meses doliéndole, y lo que los estudios revelan es que no tiene ninguna lesión en el cuerpo, no tiene ninguna lesión en los cables, sino que la falla es una falla química cerebral que no sale en los estudios, como lo es también la depresión, ¿no? Claro. La depresión es una enfermedad en la cual hay una falla química cerebral, pero no hay una lesión que uno pueda ver en un estudio, una tomografía, una resonancia, un análisis de sangre. Pero hay una falla química que hace que el control de los dolores no exista y que todo se convierta en un dolor. Claro. Un ruido termina doliendo, una luz, a veces un perfume termina generando un disconfort. Eso se conoce ahora como mecanismo nociplástico. Hasta ahora no se nombraba así, porque se hicieron estudios en química cerebral en algunas universidades del exterior, en Alemania, en Suecia principalmente, y se aceptó finalmente que estas alteraciones químicas cerebrales producían una percepción distinta en un montón de personas que terminan sufriendo dolor por años sin saber qué pasa, y por ejemplo si el dolor era en la boca, tratándose con odontólogo, sacándose los dientes, y el problema no está en la boca, no hay que tratar la boca, hay que tratar la alteración química cerebral, que a veces necesita una medicación que no es un antidepresivo, aunque el paciente no esté depresivo, o un antiepiléptico que también se usa, aunque el paciente no tenga epilepsia. Claro. Son medicaciones que van a tratar de corregir ese umbral del dolor que la gente tiene alterada y que se manifiesta con dolores que duran mucho tiempo, muy prolongados, pero que no tienen ninguna expresión en el examen físico o en los estudios complementarios que podemos realizar. Doctor. El ejemplo típico es la fibromialgia, Martín. Claro, que positivamente venimos hablando bastante de ese tema, algo que antes, sí. y que debe ser, no sé cómo será ahora, pero que siempre se dijo muy difícil de diagnosticar. Es muy difícil y es muy fácil a la vez, porque si es un dolor crónico de muchos años que ha pasado por gran cantidad de médicos, que nadie le encuentra nada, que le hacemos todos los estudios, no sale nada, y el dolor persiste durante más de 3 a 6 meses, no se le encuentran absolutamente nada. Está claro que hay que descartar, ¿no? Que no tenga una enfermedad, una enfermedad de una artritis reumatoidea, miositis, enfermedades que salen fácil en los análisis de sangre. Cuando llegamos a ese punto en el cual el dolor ha sido crónico, no aparece nada en ninguna parte y el paciente está sufriendo, tenemos que pensar si ese paciente no tiene un dolor nociplástico. Bien. Doctor, recién lo dijo, a ver, se hace la definición del dolor vendría a ser una definición negativa, ¿no? En contraposición de aquello que no tiene.
Ahora, es cambiar el concepto de aquellas personas que muchas veces se lo juzgó, de hecho en el ámbito laboral ha pasado mucho, por presentar dolores crónicos que pueden llegar a ser incapacitantes, pero no encontrar la raíz física y que muchas veces se le generan descuentos a los días que faltaban, por ejemplo, por no tener, qué sé yo, un certificado médico. Dividimos en dos lo que acaba de decir es una clave muy importante, que es que la gente está padeciendo esos dolores en forma crónica y el resto le presta cierta incomprensión y hasta a veces una actitud peyorativa. Por decir, no, vos tenés este dolor porque estás con un problema mental. No es así. Puede tener un problema mental porque muchas veces se acompaña de depresión, angustia, ansiedad, temor, pero no es causado por, es con. Una persona puede tener todo eso y tiene un dolor nociplástico y lo que hay que tratar no es el dolor de la cabeza, sino es de los pies, en la parte que duela, sino lo que hay que tratar es la percepción del dolor. Después, ¿qué hacer en el ámbito laboral? Bueno, ahí genera mucha discusión si uno tiene que ausentarse. Si yo recomiendo a los pacientes que se ausenten de su trabajo cuando tienen esto, o si tiene una madre del cumpleaños del chico, no lo puede hacer porque está con dolor de tipo nociplástico, y bueno, genera mucha discusión a nivel internacional. Y hay recomendaciones claras de los organismos académicos más especializados en el tema que sugieren altamente, por favor, no limite las actividades sociales, académicas o laborales del paciente. Bien. Que trate de sobreponerse, porque si no, no es buena recomendación, auséntese de sus responsabilidades. Bien. Doctor, nos consultan, bueno, nos llega un mensaje de la audiencia. Francisco nos dice: si hay un dolor de cabeza persistente y no hay nada malo en los estudios, puede ser un dolor nociplástico. Y bueno, le amplío la pregunta: dolor de cintura crónico y que los médicos no encuentran nada físico, si eso también es de lo que estamos hablando. Son dos ejemplos muy frecuentes, ¿eh? No quiere decir que estos pacientes, ni que Francisco ni el otro oyente tengan esto, lo tienen que charlar con su médico, pero es clarísimo que la cefalea, cuando no aparece nada en ningún estudio y persiste durante mucho tiempo, termina siendo el centro de la vida del paciente y también tiene insomnio, ansiedad, temor, depresión. Puede ser un dolor de origen nociplástico, tranquilamente. A ver, siempre la recomendación es la consulta al médico, agotar todos los estudios que se puedan hacer y después recién el diagnóstico. Es un diagnóstico que hacemos tarde, pero que es imprescindible que se haga tarde, claro, porque tiene que pasar por una evaluación para descartar todo lo demás. Claro. Además descartamos ahí temores de los pacientes, ¿no? Que por ahí tienen un dolor agudo y piensan, que quizás tengo cáncer o quizás tengo alguna enfermedad de gravedad. Si el dolor es reciente, si es un dolor que tiene pocos días de evolución, hasta 2 meses de evolución, no entra dentro de este capítulo. Estamos hablando, ahí necesita mucho más la mirada para descartar la organicidad del problema. Si es un dolor reciente, los dolores agudos nosotros los llamamos al dolor reciente. Claro. Si es un dolor crónico, que es un dolor de muchos años, más de 3 o 6 meses, ahí y no aparece nada en los estudios, pensemos que estamos hablando de un dolor nociplástico. En general, todos los dolores nociplásticos se acompañan de mucho pensamiento negativo. El paciente piensa que tiene cáncer terminal y digamos, ¿hace cuánto que tiene este dolor? Y como 8 años. Y sin cáncer terminal, 8 años claro, no va a ser, porque si no hubiera salido en los estudios, hubiera salido en el examen. El médico se tiene que dar cuenta si tiene eso. Claro. Y en cambio, es un dolor de tipo nociplástico que viene trayendo, siendo el centro de la vida del paciente, y finalmente es un dolor que hay que tratarlo con un antidepresivo y con una medicación de tipo pregabalina, gabapentin, que son las medicaciones que se usan para esto. No tratando, supongamos que esté en un dolor intestinal, no vamos a tratar el intestino si tenemos un dolor nociplástico, vamos a tratar el umbral del dolor de ese paciente, de esa persona. Bien, bien. Doctor, ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Martín. Saludos a la audiencia. Que tenga un buen día. Hablábamos con el doctor Roberto Rey.